Dios te bendiga, amado hermano y amigo que me escuchas en este día. En el día de hoy voy a hablarte acerca de una palabra preciosa que estuve escuchando en estos días y me ministró preciosamente. Y espero que así como fue de bendición a mi vida y lo sigue siendo, sea de bendición a la tuya. Y dice así, se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 26 y verso 5. Y dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Es preciosa esta palabra que pertenece a la historia del rey Usías, que en el libro de Segunda de Reyes también es conocido como el rey Azarías. Este rey comenzó a reinar a la edad de 16 años y estuvo reinando por 52 años en Judá. Este rey hizo lo bueno en el principio, pero más adelante sucedieron unas cosas en su vida que se corrompió. Dios lo prosperó en el principio y lo hizo un hombre poderoso en bienes y en ejército. Su ejército, cuando se tenía que enfrentar a otros, el Señor le daba la victoria. Pero en el verso 16 de ese mismo capítulo dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando al templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Fíjate que cometió un error, se enalteció. Por eso los sacerdotes los reprendieron y él, aún con el incensario en la mano, se llenó de ira. Por eso le brotó una lepra y tuvo que ser separado de las demás personas hasta el día de su muerte. Qué historia preciosa, de mucha enseñanza. Primero vemos que comenzó positivo, bien, haciendo las cosas como a Dios le agradaban y Dios lo prosperó en gran manera. Comenzó bien, Dios lo prosperaba, peleaba contra ejércitos y vencía, hizo muchas aportaciones a la vida del pueblo en ese tiempo. Pero su altivez y su soberbia, su orgullo, fueron su ruina. Fíjate otro puntito importante, que aún llevaba el incienso en la mano cuando se llenó de ira. El incienso tipifica la adoración. Y fíjate que aún llevaba la adoración para Dios en la mano cuando su corazón se llenó de ira, porque los sacerdotes le llamaron la atención porque estaba haciendo algo incorrecto. Él no se supone que estuviera ofreciendo incienso porque Dios había establecido que eran los sacerdotes los que hacían ese trabajo. Y no se le estaba permitido a ningún rey hacer eso. Y él, pues por su soberbia, por su altivez, quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Pero al principio, cuando te leí el verso base, vemos que él en el principio hizo lo bueno y dice que persistía en la búsqueda de Dios, que persistía en la búsqueda del Señor en tiempos de Zacarías, que eran tiempos bien difíciles, de gran rebelión y de mucho pecado. Y él persistía en la búsqueda de Dios, tal como nosotros debemos hoy, ¿verdad? Y esa es mi exhortación para ti, que busquemos a Dios, que Él es el que prospera, pero Él está esperando que seamos nosotros los que persistamos en la búsqueda de Él. Dios te bendiga mucho.